Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con las 7 leyes universales, pero lo vamos a tratar de dividir cada ley. Eso se vio en el podcast anterior y ahorita vamos a hablar de la ley de correspondencia. Esta ley para mí es muy importante y creo que para muchos puede ser una ley básica o una ley que nos puede ayudar en muchas circunstancias o en muchas situaciones. Y como dice la ley, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Es como esta parte de lo que se da, viene y va, lo de que se da se quita, que lo que se quita se da. Entonces esta ley es como muy importante para entender y comprender, porque a veces nosotros tenemos esta parte de corresponsabilidad y a veces no entendemos esta parte de correspondencia que podemos tener en muchos sentidos, en muchos aspectos. A veces ese refleja el entorno externo e interno. No nos damos cuenta de lo que nosotros podemos emanar internamente como personas, se puede dar externamente. Una de las cosas es como la parte del eco que nosotros podemos tener en muchos sentidos y en muchos aspectos, de que lo que dices, lo que piensas, lo que accionas, de la forma como lo haces, muchas veces es como esta parte de regreso. Entonces, esta es como lo que te corresponde, muchas veces te puede corresponder cosas por ley divina, ley universal, por ley natural, porque ya lo tienes, porque ya está predestinado. Pero a veces con el libre albedrío podemos modificar, cambiar o hacer, o ciertas cosas que nosotros podemos hacer automáticamente con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestra emoción. Cuando nosotros no entendemos lo que estamos haciendo como correspondencia, no entendemos lo que nos está pasando. No es que sea como la parte del boomerang, sino es la parte de qué es lo que yo estoy emanando para que las cosas estén sucediendo. Y en esto es muy importante que cuando nosotros tenemos ese pensamiento a lo mejor negativo o ese pensamiento que no estamos muy bien o porque traemos un proceso un poco complicado, alguna pérdida, alguna emoción ahí atorada, pues obviamente tu pensamiento a lo mejor va a ser un poco más negativo. Nosotros como naturales, y se los he comentado muchas veces, es como esta parte del no puedo, no soy, no estoy, las cosas no se dan, no me lo merezco, y no es de merecer o no merecer, sino que a veces nosotros mismos hacemos que esa situación o esas circunstancias sucedan y entonces no correspondan como tiene que ser. Y muchas veces lo que emanamos en el sentido de lo que tú estás pensando, en lo que estás sintiendo, pues es lo que llega. Y eso es muy importante porque no nos damos cuenta cómo nosotros podemos manejar esta parte o este sentido o estas acciones que podemos estar manejando. A veces cuando si cambia o cambiamos algo interno o puede ser cambio externo en el sentido que la parte externa es algo que está sucediendo con tu emoción o con una persona, o con tu trabajo, con la familia o demás, si esa situación emocional externa te está afectando a ti, pues obviamente internamente tú lo vas a sentir de otra forma, o de otro sentido. Por eso esta ley de correspondencia es esta parte. ¿Qué es lo que estoy emanando o qué están emanando conmigo? Muchas veces podemos manejar este sentido con una tercera o una tercera persona. Hay personas que te pueden desear cosas también, o decir a ti no te va a ir bien, o no estás bien, o tú no sirves, o muchas cosas, y entonces tú automáticamente te generas ese pensamiento, entonces te estás correspondiendo a cosas como esa situación. No merezco, no me funciona, no estoy bien, las cosas no están funcionando en muchas cosas. Entonces la energía y el pensamiento es un conjunto. Acuérdense que una de las cosas, y lo hemos comentado en muchos podcasts, incluso con mis pacientes se los he dicho en las consultas, que cuando tú no estás emanando las cosas como debe ser, pues es lo que está generando. Entonces, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú estás emanando energéticamente desde tu emoción? Lo puedes manejar en tu pensamiento y entonces emana. Pero si una persona, tercera persona te dice, por ejemplo, es que tú no te va a ir bien, es que a ti no te va a funcionar ese proyecto y demás, entonces tú te quedas con ese pensamiento, con esa energía, entonces tú estás pensando en la correspondencia de que no eres merecedor o no merecedor, sino no puedes hacer las cosas que necesitas hacer porque ya te cayó ese chip o esa idea en la mente, ¿no? Entonces tu pensamiento ya generó esa parte
de no estar bien. Entonces, tu parte emocional, si a lo mejor traes por ahí alguna situación emocional que no estás bien y alguien te dice, ¿sabes qué? No, entonces te afecta más la emoción y entonces esta parte no está funcionando y la ley de correspondencia pues no está muy bien. Entonces, a veces nosotros no podemos entender por qué esta parte no nos está funcionando adecuadamente. Y tiene que ver mucho con el pensamiento, con la palabra, con la emoción, con lo que dices, con lo que hablas. Acuérdense que la palabra es una de las partes fundamentales de lo que sentimos, de lo que decimos y cómo lo decimos. Hay personas que tienen el don de la palabra y te pueden perjudicar en cierta forma, o no, o te pueden motivar. A veces el hecho de que tú también no te sientas como motivado personalmente, que no te sientas bien, también haces esta ley que no correspondencia. Dices, no me corresponde hacer esto, no puedo manar esto, no puedo hacer lo otro. Porque nos cuesta mucho trabajo entenderlo, nos cuesta mucho trabajo comprender esta situación. Por esto, dentro de esta ley, que son las leyes universales, pero esta ley eh, primordial o principal o una de las leyes, digámoslo así, muchas veces no lo sabemos manejar con lo es con correspondencia, porque te puede corresponder por naturaleza o te puede corresponder porque lo estás emanando y lo estás generando de esa forma. Acuérdense que nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos se puede dar de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros sentimos, a lo mejor porque estás en un estado emocional no muy bien, por algún tipo de pérdida, o porque tu casa no está funcionando, no estás bien, o porque tu trabajo tampoco, o porque tú mismo no te sientes bien. Esto implica que las cosas no estén fluyendo como debe de ser. Entonces, en ciertas circunstancias, hay que entender que la ley de correspondencia la tenemos que manejar en positivo y no en negativo. Acuérdense que todos somos duales. Y esto puede ser positivo y puede ser negativo. Entonces la correspondencia debe ser más en positivo que en negativo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿De qué manera lo quiero? ¿O cómo me puede llegar? ¿De qué manera me puede llegar? Pero si estás pensando no, en el no puedo, no soy, no estoy, no se da, esto no es una circunstancia que a mí se me dé por muchas circunstancias o por muchas situaciones, pues entonces las cosas pueden ser muy complicadas. A veces las cosas pueden ser cuestionables o no cuestionables dependiendo cómo nos pasa a nosotros o nos pase cierta circunstancia. Si tú no te sientes bien por alguna situación, tu ley de correspondencia no la vas a usar en positivo, la vas a usar en negativo. Porque acuérdense que todo puede ser positivo y negativo. Somos duales. Entonces, si tú no entiendes lo que está pasando con tus decisiones, con tu pensamiento, con tu emoción, pues obviamente eso lo puedes estar emanando y eso lo puedes hacer como correspondencia. Y entonces dices, bueno, es que un ejemplo, si dices, es que me voy a caer, es que me voy a caer, ya me tropecé, me voy a caer, entonces te va a corresponder caerte, porque lo estás generando, lo estás pensando y en esa manera lo puedes estar manejando para que la correspondencia sea negativa y no positiva. Decir, no, pues a mí no me va a pasar nada, las cosas van a estar muy bien, no me voy a caer, entonces ya te va a corresponder no caerte. Pero si nosotros no cambiamos esta parte también interna de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que emanamos, ¿no? Porque a veces la vida puede ser como un eco o tu situación puede ser un eco. Si tú estás mal, si no estás bien por cualquier circunstancia que te pase, pues entonces vas a emanar ese eco, vas a emanar esa correspondencia de que no te está funcionando lo que tú quieres. Entonces, ¿qué estás emanando? Emanando positivo, emanando negativo. ¿Qué está emanando tu aura? ¿De qué color es tu aura? ¿Qué está en positivo y qué está en negativo? La parte áurica tiene mucho que ver también con esta correspondencia. Si tú estás en un aura, por ejemplo, azul, claro que es la comunicación. Si te estás comunicando bien, si es oscura, no te estás comunicando bien. Entonces la falta de comunicación significa que no tienes una correspondencia de comunicación. Y eso sucede en todos los aspectos. No nada más en alguna parte emocional lo que haces o sientes, no, desde lo que dices, de lo que estás emanando, de lo que estás haciendo, de la acción que haces y cómo la haces. Si, por ejemplo, puedes estar enojado, no de buenas o no estás bien, pues obviamente en ese momento, pues en lugar de estar bien, pues tu enojo lo que va a hacer emanar otras cosas y pueden pasar muchas otras circunstancias. Puede ser un accidente, te puedes caer, pueden salir las cosas como dices, todo me sale mal porque no estoy bien. ¿Por qué? Porque estás en ese momento enojado.
Y eso hace que tengas una correspondencia negativa en lugar de tener una correspondencia positiva. Entonces, esa parte que emanamos y que sentimos de la parte fundamental de lo que nosotros somos. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad, pero a veces hay que entender qué estamos haciendo, qué estamos emanando para tener esa correspondencia. Y lo puedes manejar en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Pues desde la parte económica, desde la parte laboral, la personal, de amor, de la parte social, en todos los sentidos. Si tú no te sientes bien, pues obviamente vas a emanar esa parte, pero tratar de cambiar ese chip, tratar de cambiar esa energía del lugar de ser negativa a positiva. Una de las cosas que podemos hacer es estar relajados. Se pueden estar en un lugar tranquilo, puede ser que ya saben que yo los mando al sol, puede ser que tomen el sol, puede ser que estén a gusto en un sillón, en su cama, en donde quieran. Y lo que van a hacer es van a cerrar sus ojos. Van a estar tranquilos y van a decir lo que me corresponde por ley positiva, ley natural, ley universal, me corresponde por ley divina. Lo positivo, el bienestar, lo bueno me toca a mí. Lo bueno es para mí. Lo correspondido en positivo es para mí y la ley universal me la dará. Entonces, cuando tú estás pensando en eso, en esta pequeña meditación, acción o decir, te puede ayudar a pensar en otra cosa y entonces a cambiar un poco el chip, cambiar esa vibración, si lo queremos llamar así, en el sentido negativo o en sentido positivo. No pensar en cosas negativas, sino pensar en cosas positivas. Uno de los arcángeles que te puede ayudar en esta parte de correspondencia puede ser tanto el arcángel Miguel como el arcángel Chamuel, porque el arcángel Chamuel es como muy armonioso, de amoroso, digámoslo así, y él lo que te puede ayudar es decir, a ver, si mi correspondencia positiva se me va a dar, pues que se me dé en positivo y no en negativo, en armonía y bienestar, para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar y las cosas puedan funcionar. Y una de las cosas que te dice el arcángel Chamuel es, si tú entiendes tu correspondencia positiva, es lo que te va a llegar. Si entiendes tu correspondencia negativa, es lo que también te va a llegar. Entonces tienes que pensar en positivo para que tu correspondencia sea positiva y no negativa. Mientras entiendas tu emoción, tu corazón y lo que emanes, las cosas pueden funcionar de mejor manera y pueden darse para ti y tu correspondencia positiva. Y es lo que te dice él. Y es así. Muchas veces no podemos entender lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra vida, porque a lo mejor cada quien es individual. Hay veces que puedes estar bien, puedes estar mal, a lo mejor tienes una situación de cualquier tipo y entonces como emanas ciertas cosas negativas, pues es lo que te va a llegar en correspondencia, ¿no? Entonces como es arriba es abajo, pero si tú pasas en positivo o lo ves en positivo, pues igual, como está arriba va hasta abajo, pero en positivo, y si lo ves en negativo, como está arriba hasta abajo en negativo. A veces nosotros como seres humanos nos complicamos mucho. Acuérdense que los seres humanos somos muy complejos. Por naturaleza somos muy complicados, somos muy complejos, no pensamos en lo que tenemos que pensar, no emanamos lo que tenemos que emanar. A veces es muy fácil estar en el estado de confort y estar pues así como estamos, como estoy, en mi estado ecuánime o mi estado bien o en mi estado mal, así estoy tranquilo. Entonces muchas veces el ser humano estar en el estado de confort es muy cómodo. Estar en el estado de confort es muy, digamos, aliviado, porque es tu estado que para ti va a ser como esta parte de protección, digámoslo así. Si yo estoy en mi estado de confort, pues no me va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a suceder nada. Entonces mi ley de correspondencia no se va a mover. Porque para ti el estado de confort es mucho mejor. Y si lo manejamos en la parte del miedo, también tiene mucho que ver. Porque nuestro miedo emocional también implica que no podamos desarrollar lo que sentimos de la manera como sentimos. Acuérdense que el miedo es una parte fundamental de la emoción que nos aterra en ciertas circunstancias. Es la alerta que podemos tener emocional, física y demás. Ya hemos hablado del tema, está dentro del podcast, el miedo emocional, y eso te puede ayudar a entender por qué tu miedo también te puede perjudicar en tu correspondencia. Porque nos da miedo a muchas cosas, a enfrentar, a afrontar, a hacer o no hacer.
Y creo que estas dos partes, tanto el miedo como la zona de confort, es como esta parte de estar, bueno, estoy bien, estoy cómodo, de la manera como puedo estar, de la manera como me puedo sentir, es como yo puedo manejarlo. Entonces, eso es muy complicado, porque mientras tú estés con ese miedo o en estado de confort, tu ley de correspondencia no se va a dar como se tenga que dar, porque estás ecuánime, estás así como, digamos, como en línea, no estás moviéndote para una acción o una situación. ¿Y cómo podemos cambiar esta parte? Con el ejemplo que les di, con esa pequeña ejercicio que les acabo de dar hace rato, pero sí puede ser con esta acción de cambiar tu parte interna. ¿Cómo la podemos cambiar? El reconocer cómo estamos y de qué manera estamos. Si no estamos bien, pues no te va a corresponder bien. Si estamos bien, entonces nos va a corresponder cosas positivas. Pero hay darte cuenta si estás bien o no estás bien, si estás en una emoción complicada, si no te sientes bien, si te sientes a lo mejor físicamente mal, a lo mejor emocionalmente mal, a lo mejor externamente mal o internamente mal. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar entendiendo y comprendiendo el por qué y el para qué te está sucediendo cierta circunstancia? Si nosotros no entendemos lo que está pasando, entonces va a ser más difícil. Entonces, entender tu interno, tu pensamiento, tu emoción. Eso es como muy complicado, la verdad, porque a veces nos cuesta mucho trabajo como el análisis personal de poderlo manejar, de poderlo hacer, de poderlo crear de alguna forma. No crear, sino crear hacia el pensamiento positivo que quieres hacer. Porque nos cuesta mucho. Acuérdense que el estado de confort, si tú estás bien ahí, ahí te vas a quedar. Y no quieres modificar, ni cambiar, ni hacer, porque para ti es cómodo, para ti está bien. Entonces tu ley de correspondencia pues va a ser como lineal, digámoslo así. Y a veces puede pasar, dices, oye, es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y entonces poder emanar lo que necesitas hacer para que entonces las cosas puedan fluir de mejor manera para ti. Si no, te va a costar mucho más trabajo. El cambio que tienes que hacer es, a lo mejor desde la parte de la conciencia, en el sentido de reconocer lo que no estás haciendo bien. Que es lo más complicado, la verdad, porque a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, emanando, diciendo, o de qué forma manejamos. A veces tus decisiones, buenas o malas, te pueden perjudicar. Tú quieres tomar una decisión bien, pero a lo mejor la decisión sabiendo, muchas veces pasa esto, que tú puedes tomar una decisión, cual sea, y sabes que esa decisión está mal, sin embargo lo vas a hacer. Dices, pues vamos a ver qué pasa y lo que pase. Pero cuando las cosas no funcionan, entonces piensas, sí es cierto, la decisión no era la adecuada, porque yo sabía que eso iba a pasar. Entonces tomaste esa decisión por tu libre albedrío. Y entonces ahí está el problema. Entonces, ¿qué te va a corresponder? Una cosa negativa en lugar de una cosa positiva, porque tus decisiones también pueden cambiar ciertas circunstancias o cierta situación. Si nosotros no entendemos o no comprendemos el cómo podemos estar o cómo lo podemos manejar. Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos y entiendan ustedes el cómo lo pueden hacer o cómo pueden mejorar esta parte. O sea, como decir, sí es cierto, a veces mis decisiones, a veces mis pensamientos, a veces mi palabra no está funcionando bien. O que estoy emanando, o que estoy diciendo. Una acción hay una reacción, siempre. Que también es otra ley, ¿no? La causa-efecto, que también vamos a hablar de ella. Pero todo esto tiene que ver con lo que pensamos, desde la forma como lo estamos razonando, desde la forma como lo estamos sintiendo. A lo mejor eres muy racional, o a lo mejor eres muy visceral, o a lo mejor eres muy emocional. Eso también tiene que ver que mucho. Si eres más racional, pues vas a ser más como analítico, más objetivo, vas a pensar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo. Si eres muy emocional, pues tu emoción te gana y no importa de manera o de cómo lo estoy haciendo o de qué manera lo estoy haciendo. Pero sí es importante que tú te des cuenta cómo están las cosas. Pero si eres muy visceral o eres visceral,
lo vas a pensar más con el estómago. O sea, no vas a pensar, no vas a reaccionar, no vas a sentir, no vas a ver cómo están funcionando las cosas y de qué manera están funcionando. Entonces, si no es así, pues te vas a dar cuenta de ciertas circunstancias. A veces el autoanalizar nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Es muy fácil que alguien más te diga, oye, no estás bien, no estás haciendo esto, estás pensando cómo lo estás haciendo. En lugar de nosotros analizar y hacer y sentir lo que estamos haciendo mal. Si tú tomaste una decisión mal, pues entender esa decisión mal. Y entonces la ley de correspondencia, ¿cómo te va a llegar? Y viene como la causa-efecto también. Ya hablaremos del tema de causa-efecto. Pero sí es importante que entiendas lo que estás decidiendo, entiendas lo que está pasando. A nosotros nos cuesta, les digo, como seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender y comprenderlo. Hay a veces como esta parte de no tener, a lo mejor tener tus emociones como revueltas, digámoslo así, o que de un modo, acuérdense que en un día podemos tener todas las emociones, podemos estar tristes, podemos estar contentos, podemos estar enojados, podemos estar con ansiedad, podemos estar ansiosos, podemos estar con muchos afectos, ¿no? Siempre una emoción como que te va a ganar más. Y ahora, si no estás bien por alguna circunstancia que te pase, pues a lo mejor la emoción de la tristeza te va a ganar, o la emoción del coraje, o la emoción de la ansiedad, o la emoción de ciertas circunstancias que puede estar dominándote. Entonces, ¿cómo nos podemos tranquilizar de esta forma? Bajar, como es, no es bajar la vibración, sino es decir, a ver cómo estoy, ¿no? Agarrar 5 minutos, sentarte y decir, a ver, ¿cómo me siento yo? Me tengo que relajar, tengo que pensar, tengo que respirar profundamente y exhalar para que yo me pueda calmar. Y entonces esto puede modificar y cambiar un poco tu ley de correspondencia. Entonces es importante porque si cambia algo interior, va a cambiar tu exterior. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Así, tratando de relajarte, pensar, analizar, tal vez qué hiciste bien, qué hiciste mal, por qué tienes esta ley de correspondencia, por tus decisiones malas o por tus decisiones buenas, o porque simplemente sucedió de esa manera. Acuérdense que también nosotros tenemos como la línea de vida y sabemos que nuestra alma ya sabe lo que va a pasar en algún momento, pero libre albedrío ni el Dios ni el diablo se meten. Y si tú tomaste una decisión buena o mala, la tomaste y por eso vas a tener una red de correspondencia positiva o negativa. Pero si tú sabes que tomaste, y les vuelvo a repetir, una decisión mal y por esto tienes una correspondencia negativa, a lo mejor tienes un pleito, a lo mejor te enojaste con alguien, a lo mejor las cosas no funcionaron, en lugar de meterte a una calle me metí a otra, yo sabía que me tenía que meter en esta y en la otra, choqué o me encerré o en esta calle salí por otro lado. Entonces, y sabía que me tenía que meter en la otra calle porque me llevaba a otro lugar y yo no sé por qué me metí. Entonces es un ejemplo simple que en el trabajo lo podemos hacer. Y dices, ¿por qué me metí aquí? Porque entonces tu ley de correspondencia no está bien. Entonces te va a llegar la ley de correspondencia en otro lugar. Y es así, simple. Y es lo que pasa en la vida y en nuestro cotidiano. Cuando nosotros nos sentimos bien, entonces podemos ver la ley de correspondencia positiva y negativa. Lo que yo les recomiendo es que siempre tengamos como la correspondencia positiva. Entonces cierran sus ojos y inhalen y exhalen, respiren profundamente y digan, mi ley de correspondencia es positiva por lo que emano, por lo que pienso, por lo que digo, y esto va a funcionar para mí. Y esto va a funcionar para mi bienestar, para mi emoción, para mi parte externa de lo que estoy emanando. Y esto les puede ayudar mucho. O sea, cierren sus ojos, relájense, tranquilos, para que entonces su ley de correspondencia sea más positiva o negativa. Y analicen lo que están haciendo también. Si tomaron una buena decisión, si tomaron una mala decisión, el por qué la tomé o para qué la tomé. A veces tomamos decisiones, pues es muy fácil, la tomo de esta forma o la tomo de este sentido y entonces las cosas pueden funcionar de esa u de otra manera. Pero si no entendemos cómo estamos, pues no vamos a entender cómo lo estamos haciendo. Entonces es importante que ustedes entiendan tu correspondencia.
¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan cuidándose y vayan viendo cómo lo están manejando, ¿no? Entonces, es importante que lo hagas. Analizarte es importante como tienes tu ley de correspondencia y transformar esa ley en positivo para que las cosas puedan funcionar bien en lo que estás haciendo. Si no, te va a costar mucho trabajo el entenderlo, el comprenderlo y hacerlo. Entonces es importante que ustedes transfórmense. A veces creo que una de las cosas importantes es que tú te puedes transformar en lo que te quieres transformar. En positivo o negativo, las cosas pueden funcionar. Pero si te analizas y ves cómo están las cosas, pueden fluir de mejor manera. Entonces, chéquense, véanse qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cómo está su ley de correspondencia, qué decidieron, qué no decidieron, qué decisiones tomaron, buenas o malas, cómo están haciendo las cosas, de qué manera las están haciendo, cómo lo estoy emanando, de qué manera lo estoy emanando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy diciendo, mi palabra que está diciendo. Recuérdense que la palabra es muy fuerte y tú puedes lastimar a alguien más, pero tú no lo sientes, ¿no? Entonces también hay una ley de correspondencia. Como lo ofendo, como la ofendo, me van a ofender a mí, que es la ley causa y efecto. Entonces, sí tiene que ver con muchos sentidos todas las leyes, pero aquí es importante que la ley de correspondencia la entiendas, la comprendas y la asemejes a una situación que tú estás teniendo. Entonces, analícense, chéquense, véanse y vean cuál es la ley de correspondencia que están haciendo. Entonces dice, ¿por qué me pasa esto? Pues porque algo estás haciendo mal o algo estás haciendo bien. Bueno, yo soy Alma Real. Cuídense mucho, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, en YouTube, en todos los canales, en mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.